El don del Águila. Carlos Castaneda. Prólogo. A pesar de que soy antropólogo, esta no es, estrictamente, una obra de antropología. Sin embargo, tiene sus raíces en la antropología cultural, puesto que se inició hace años como una investigación de campo en esa disciplina. En aquella época yo estaba interesado en estudiar los usos de las plantas medicinales entre los indios del suroeste de los Estados Unidos y del norte de México. Mi investigación, con los años, se transformó en algo más, como consecuencia de su propio impulso y de mi propio crecimiento. El estudio de las plantas medicinales fue desplazado por el aprendizaje de un sistema de creencias que daba la impresión de abarcar cuando menos dos culturas distintas. El responsable de este cambio de enfoque en mi trabajo fue un indio yaqui del norte de México, don Juan Matus, quien más tarde me presentó a don Genaro Flores, un indio mazateco del México central. Los dos eran adeptos practicantes de un antiquísimo conocimiento, que en nuestros días se le llama, comúnmente, brujería y que se considera una forma primitiva de ciencia médica y psicológica, siendo en realidad una tradición de practicantes insólitamente disciplinados y de prácticas extraordinariamente sofisticadas. Los dos hombres se convirtieron en mis maestros más que en mis informantes, pero yo aún así persistía, de una manera desordenada, en considerar mi tarea como un trabajo antropológico. Pasé años tratando de deducir la matriz cultural de ese sistema, perfeccionando una taxonomía, un patrón clasificatorio, una hipótesis de su origen y diseminación. Todos resultaron esfuerzos vanos ante el hecho de que las apremiantes fuerzas internas de ese sistema descarrilaron mi búsqueda intelectual y me convirtieron en su participante. Bajo la influencia de estos dos hombres poderosos mi obra se ha transformado en una autobiografía, en el sentido de que me he visto forzado, a partir del momento en que me volví participante, informar lo que me ocurre. Se trata de una autobiografía peculiar porque yo no estoy tratando con lo que me sucede como hombre común y corriente, ni tampoco con los estados subjetivos que experimento durante mi vida cotidiana. Más bien, he informado sobre los eventos que se despliegan en mi vida, como resultado directo de la adopción que hice de un conjunto de ideas y de procedimientos ajenos a mí. En otras palabras, el sistema de creencias que yo quería estudiar me ha devorado, y para proseguir con mi escrutinio tengo que pagar un extraordinario tributo diario: mi vida como hombre de este mundo. Debido a estas circunstancias, ahora me enfrento al problema especial de tener que explicar lo que estoy haciendo. Me encuentro muy lejos de mi punto de origen como hombre occidental común y corriente o como antropólogo, y antes que nada debo reiterar que este no es un libro de ficción. Lo que describo es extraño a nosotros. Por eso, parece irreal. A medida que penetro más profundamente en las complejidades de la brujería, lo que en un principio parecía ser un sistema de creencias y de prácticas primitivas ha resultado ahora un mundo enorme e intrincado. Para poder familiarizarme con ese mundo, y para poder reportarlo, tengo que utilizar mi persona de modos progresivamente complejos y cada vez más refinados. Cualquier cosa que me ocurre ya no es algo que pueda predecir, ni algo congruente con lo que los demás antropólogos conocen acerca del sistema de creencias de los indios mexicanos. Consecuentemente me encuentro en una posición difícil. Todo lo que puedo hacer bajo las circunstancias es presentar lo que me sucede a mí, tal como ocurrió. No puedo dar otras garantías de mi buena fe, salvo reafirmar que no vivo una vida dual y que me he comprometido a seguir los principios del sistema de don Juan en mi existencia cotidiana. Después de que don Juan Matus y don Genaro Flores juzgaron que me habían explicado su conocimiento a satisfacción suya, me dijeron adiós y se fueron. Comprendí que a partir de entonces mi tarea consistía en reacomodar yo solo lo que aprendí de ellos. A fin de cumplir con esta tarea regresé a México y supe que don Juan y don Genaro tenían otros 9 aprendices. 5 mujeres y 4 hombres. La mayor de las mujeres se llamaba Soledad. La siguiente era María Elena, apodada La Gorda. Las 3 restantes, Lidia, Rosa y Josefina, eran más jóvenes y se les conocía como las hermanitas. Los 4 hombres, en orden de edades, eran Eligio, Benigno, Néstor y Pablito. A los 3 últimos les llamaban los Genaros porque estuvieron muy allegados a don Genaro.
Yo ya sabía que Néstor, Pablito y Eligio, quien había desaparecido del todo, eran aprendices, pero me habían hecho creer que las 4 muchachas eran hermanas de Pablito, y que Soledad era su madre. Conocí a Soledad superficialmente a través de los años y siempre la llamé Doña Soledad, como signo de respeto, ya que en edad era la más cercana a Don Juan. También me habían presentado a Lidia y a Rosa, pero nuestra relación fue demasiado breve y casual para permitirme comprender quiénes eran en realidad. A la gorda y a Josefina solo las conocía por su nombre. Conocí a Benigno, pero no tenía idea de que estaba relacionado con Don Juan y Don Genaro. Por razones incomprensibles para mí, todos ellos parecían haber estado aguardando, de una manera u otra, mi retorno a México. Me informaron que se suponía que yo debía de tomar el lugar de Don Juan como su líder, su nahual. Me dijeron que Don Juan y Don Genaro habían desaparecido de la faz de la tierra, al igual que Eligio. Las mujeres y los hombres creían que los 3 no habían muerto, sino que habían entrado en otro mundo distinto al de nuestra vida cotidiana, pero igualmente real. Las mujeres, especialmente Doña Soledad, chocaron violentamente conmigo desde el primer encuentro. Fueron, no obstante, el instrumento que produjo una catarsis en mí. Mi contacto con ellas me llevó a una efervescencia misteriosa en mi vida. A partir del momento en que las conocí, cambios drásticos tuvieron lugar en mi pensamiento y en mi comprensión. Sin embargo, nada de eso ocurrió en un plano consciente. Si acaso, después de visitarlas por primera vez me descubrí más confuso que nunca, pero no obstante, dentro del caos encontré una base sorprendentemente sólida. Gracias al impacto de nuestro enfrentamiento descubrí en mí recursos que jamás imaginé poseer. La gorda y las 3 hermanitas eran ensoñadoras consumadas. Voluntariamente me dieron consejos y me mostraron sus propios logros. Don Juan había descrito el arte de ensoñar, como la capacidad de utilizar los sueños ordinarios de uno y de transformarlos en una conciencia controlada mediante una forma especializada de atención, que Don Genaro y él llamaban la segunda atención. Yo esperaba que los 3 Genaros me enseñarían sus logros en el otro aspecto de las enseñanzas de Don Juan y Don Genaro, el de acechar. Este me había sido explicado como un conjunto de procedimientos y aptitudes que le permitían a uno extraer lo mejor de cualquier situación concebible. Pero todo lo que los Genaros me dijeron acerca de acechar no tenía ni la cohesión ni la fuerza que yo había anticipado. Concluí que los hombres no eran en verdad practicantes de ese arte o que, simplemente, no querían mostrármelo. Suspendí mis indagaciones para permitir que todos ellos pudieran sentirse a gusto conmigo, pero tanto los hombres como las mujeres se imaginaron, puesto que ya no les formulaba preguntas, que al fin yo actuaba como nahual. Cada uno de ellos exigió mi guía y mi consejo. Para acceder a esto me vi obligado a llevar a cabo una recapitulación total de todo lo que Don Juan y Don Genaro me habían enseñado, y de penetrar aún más en el arte de la brujería. Primera parte. El otro yo. La fijeza de la segunda atención. Era de tarde cuando llegué a donde vivían la gorda y las hermanitas. La gorda estaba sola, sentada afuera de la puerta, contemplando las montañas distantes. Se pasmó al verme. Me explicó que había estado completamente absorta en un recuerdo y que en un momento estuvo a punto de recordar algo muy vago y que tenía que ver conmigo. Esa noche, después de cenar, la gorda, las 3 hermanitas, los 3 Genaros y yo nos sentamos en el suelo del cuarto de la gorda. Las mujeres se acomodaban juntas. Por alguna razón, aunque tenía la misma familiaridad con cada uno de ellos, había inconscientemente elegido a la gorda como recipiente de toda mi atención. Era como si los demás no existieran para mí. Especulé que quizás se debía a que la gorda me recordaba a Don Juan, y los demás, no. Existía algo gracioso en ella, pero esa gracia no se hallaba tanto en sus acciones como en mis sentimientos hacia ella. Querían saber qué estuve haciendo antes de llegar. Les dije que acababa de estar en la ciudad de Tula, Hidalgo, donde había visitado las ruinas arqueológicas. Me impresionó notablemente una hilera de 4 colosales figuras de piedra, con forma de columna, llamadas los Atlantes, que se hallaban en la parte superior plana de una pirámide.
Cada una de estas figuras casi cilíndricas, que miden 5 metros de altura y 1 de diámetro, está compuesta de 4 distintas piezas de basalto talladas para representar lo que los arqueólogos creen ser guerreros toltecas que llevan su parafernalia guerrera. A unos 7 metros detrás de cada uno de los atlantes se encuentra otra hilera de 4 columnas rectangulares de la misma altura y anchura de las primeras, también hechas con 4 piezas distintas de piedra. El impresionante escenario de los atlantes fue encarecido aún más para mí por lo que me contó el amigo que me había llevado al lugar. Me dijo que un guardián de las ruinas le reveló que él había oído, durante la noche, caminar a los atlantes, de tal forma que debajo de ellos el suelo se sacudía. Pedí comentarios a los genaros. Se mostraron tímidos y emitieron risitas. Me volví a la gorda, que se hallaba sentada junto a mí, y le pedí directamente su opinión. Yo nunca he visto esas figuras, aseguró. Nunca he estado en Tula. La mera idea de ir a ese pueblo me da miedo. ¿Por qué te da miedo, gorda?, pregunté. A mí me pasó una cosa muy rara en las ruinas de Monte Albán, en Oaxaca, contestó. Yo me iba mucho a andar por esas ruinas, a pesar de que el nahual Juan Matus me dijo que no pusiera un pie allí. No sé por qué, pero me encantaba ese lugar. Cada vez que llegaba a Oaxaca iba allí. Como a las viejas que andan solas siempre las molestan, por lo general iba con Pablito, que es muy atrevido. Pero una vez fui con Néstor. Y él vio un destello en el suelo. Cavamos un poco y encontramos una piedra muy extraña que cabía en la palma de mi mano. Habían hecho un hueco bien torneado en la piedra. Yo quería meter el dedo ahí y ponérmela como anillo, pero Néstor no me dejó. La piedra era suave y me calentaba mucho la mano. No sabía qué hacer con ella. Néstor la puso dentro de su sombrero y la cargamos como si fuera un animal vivo. Todos empezaron a reír. Parecía haber una broma oculta en lo que la gorda me decía. ¿A dónde la llevaste?, le pregunté. La trajimos aquí, a esta casa, respondió, y esa aseveración generó risas incontenibles en los demás. Tosieron y se ahogaron de reír. La gorda es la que pagó por el chiste, explicó Néstor. Tienes que verla como es, terca como una mula. El nahual ya le había dicho que no se metiera con piedras, o con huesos, o con cualquier cosa que encontrara enterrada en el suelo. Pero ella se escurría como ladrón cuando él no se daba cuenta y recogía toda clase de porquerías. Ese día, en Oaxaca, la gorda se emperró en que debíamos llevarnos esa maldita piedra. Nos subimos con ella al camión y la trajimos hasta aquí, hasta este pueblo, y luego hasta este mismo cuarto. El nahual y Genaro estaban de viaje, prosiguió la gorda. Me sentí muy audaz, metí el dedo en el agujero y me di cuenta de que esa piedra había sido cortada para llevarla en la mano. Ahí nomás empecé a sentir lo que sentía el dueño de esa piedra. Era una piedra de poder. Me puso de mal humor. Me entró miedo. Sentía que algo horrible se escondía en lo oscuro de la casa, algo que no tenía ni forma ni color. No podía quedarme sola. Me despertaba pegando gritos y después de un par de días ya no pude ni dormir. Todos se turnaban para acompañarme, de día y de noche. Cuando el nahual y Genaro regresaron, dijo Néstor, el nahual me mandó con Genaro a poner de nuevo la piedra en el lugar exacto donde había estado enterrada. Genaro se llevó 3 días en localizar el lugar exacto. Y lo hizo. ¿Y a ti, gorda, qué te pasó, después de eso?, pregunté. El nahual me enterró. Durante 9 días estuve desnuda dentro de un ataúd de tierra. Entre ellos tuvo lugar una explosión de risa. El nahual le dijo que no podía salirse de allí, explicó Néstor. La pobre gorda tenía que mear y hacer caca dentro del ataúd. El nahual la empujó dentro de una caja que hizo con ramas y lodo. Había una puertita en un lado para la comida y el agua. Todo lo demás estaba sellado. ¿Por qué la enterró?, indagué. Es la única forma de proteger a cualquiera, sostuvo Néstor. La gorda tenía que ser puesta bajo el suelo para que la tierra la curara. Nadie cura mejor que la tierra. Además, el nahual tenía que desviar el sentido de esa piedra que estaba enfocado en la gorda. La tierra es una pantalla, no deja que nada pase por ningún lado. El nahual sabía que la gorda no podía empeorar por estar enterrada 9 días, a fuerza tenía que mejorar. Y eso pasó. ¿Qué sentiste al estar enterrada así, gorda?,
Le pregunté. Casi me vuelvo loca, confesó. Pero eso no más era mi vicio de consentirme. Si el nahual no me hubiera puesto ahí, me habría muerto. El poder de esa piedra era demasiado grande para mí. Su dueño había sido un hombre de tamaño enorme. Podía sentir que su mano era el doble de la mía. Se aferró a esa roca porque en ello le iba la vida, y al final alguien lo mató. Su terror me espantó. Pude sentir que algo se acercaba a mí para devorar mi carne. Eso fue lo que sintió ese hombre. Era un hombre de poder, pero alguien todavía más poderoso que él lo atrapó. El nahual dijo que una vez que tienes un objeto de esos, el desastre te persigue, porque su poder entra en pelea con el poder de otros objetos de ese tipo, y el dueño o se convierte en perseguidor o en víctima. El nahual dijo que la naturaleza de esos objetos es estar en guerra, porque la parte de nuestra atención que los enfoca para darles poder es una parte belicosa, de mucho peligro. La gorda es muy codiciosa, aseguró Pablito. Se imaginó que si podía encontrar algo que de por sí ya tuviera mucho poder, ella saldría ganando porque hoy en día ya nadie está interesado en desafiar al poder. La gorda asintió con un movimiento de cabeza. Yo no sabía que uno puede recoger otras cosas aparte del poder que esos objetos tienen. Cuando metí el dedo por primera vez en el agujero y agarré la piedra, mi mano se puso caliente y mi brazo empezó a vibrar. Me sentí de verdad grande y fuerte. Como siempre, y a escondidas, nadie se dio cuenta de que yo traía la piedra en la mano. Después de varios días empezó el verdadero horror. Podía sentir que alguien se las traía con el dueño de la piedra. Podía sentir su terror. Sin duda se trataba de un brujo muy poderoso y quien fuera el que andara tras él no solo quería matarlo sino también quería comerse su carne. Esto de veras me espantó. En ese momento debí tirar la piedra, pero esa sensación que estaba teniendo era tan nueva que seguía agarrándola en mi mano como una recontra pendeja que soy. Cuando finalmente la solté, ya era demasiado tarde. Algo en mí había sido atrapado. Tuve visiones de hombres que se acercaban, vestidos con ropas extrañas. Sentía que me mordían, desgarraban la carne de mis piernas con sus dientes y con pequeños cuchillos filosos. Me puse frenética. ¿Y cómo explicó don Juan esas visiones? Pregunté. Dijo que esta ya no tenía defensas, intervino Néstor. Y que por eso podía recoger la fijeza de ese hombre, su segunda atención, que había sido vertida en esa piedra. Cuando lo estaban matando se aferró de la piedra para así poder juntar toda su concentración. El nahual dijo que el poder del hombre se desplazó del cuerpo a la piedra. Sabía lo que estaba haciendo y no quería que sus enemigos se beneficiaran devorando su carne. El nahual también dijo que los que lo mataron sabían todo esto y por eso se lo comieron vivo, para poder adueñarse de todo el poder que le quedara. Deben haber enterrado la piedra para evitarse problemas. Y la gorda y yo, como dos pendejos, la encontramos y la desenterramos. La gorda asintió 3 o 4 veces. Tenía una expresión sumamente seria. El nahual me dijo que la segunda atención es la cosa más feroz que hay, declaró. Si se le enfoca en objetos, no hay nada más horrendo. Lo que es horrible es que nos aferremos, dijo Néstor. El hombre que era dueño de la piedra se aferraba a su vida y a su poder, por eso se horrorizó tanto cuando sintió que le quitaban la carne a mordidas. El nahual nos dijo que si ese hombre hubiera dejado de ser posesivo y se hubiese abandonado a su muerte, cualquiera que fuese, no habría sentido ningún temor. La conversación se apagó. Les pregunté a los demás si tenían algo que decir. Las hermanitas me miraron con fuego en los ojos. Benigno rió quedito y escondió su rostro con el sombrero. Pablito y yo hemos ido a las pirámides de Tula, convino finalmente. Hemos ido a todas las pirámides que hay en México, nos gustan. ¿Y para qué fueron a todas las pirámides? Pregunté. Realmente no sé a qué fuimos, respondió. A lo mejor fue porque el nahual Juan Matus nos dijo que no fuéramos. ¿Y tú, Pablito? Yo fui a aprender, replicó, malhumorado, y después rió. Yo vivía en la ciudad de Tula. Conozco esas pirámides como la palma de mi mano. El nahual me dijo que él también vivió allí. Sabía todo acerca de las pirámides. Él mismo era un tolteca. Advertí entonces que algo más que curiosidad me había hecho ir a la zona arqueológica de Tula.
La razón principal por la que acepté la invitación de mi amigo fue porque la primera vez que visité a la gorda y a los otros, me dijeron algo que don Juan nunca me había mencionado. Que él se consideraba un descendiente cultural de los toltecas. Tula fue el antiguo epicentro del imperio tolteca. ¿Y qué, piensan que los atlantes caminen de noche? Le pregunté a Pablito. Por supuesto que caminan de noche, enfatizó. Esas cosas han estado ahí durante siglos. Nadie sabe quién construyó las pirámides. El mismo Nahual Juan Matus me dijo que los españoles no fueron los primeros en descubrirlas. El Nahual aseguró que hubo otros antes que ellos. Dios sabrá cuántos. ¿Y qué crees que representen esas figuras de piedra? Insistí. No son hombres, sino mujeres, dijo. Y esas pirámides donde están es el centro del orden y de la estabilidad. Esas figuras son sus 4 esquinas, son los 4 vientos, las 4 direcciones. Son la base, el fundamento de la pirámide. Tienen que ser mujeres, mujeres hombrunas si así las quieres llamar. Como ya sabes, nosotros los hombres no somos tan calientes. Somos una buena ligadura, un pegol que junta las cosas, y eso es todo. El Nahual Juan Matus dijo que el misterio de la pirámide es su estructura. Las 4 esquinas han sido elevadas hasta la cima. La pirámide misma es el hombre, que está sostenido por sus mujeres guerreras. Un hombre que ha elevado sus soportes hasta el lugar más alto. ¿Entiendes? Debo haber tenido una expresión de perplejidad en el rostro. Pablito rió. Se trataba de una risa cortés. No entiendo, Pablito, reconocí, porque don Juan nunca me habló de eso. El tema es completamente nuevo para mí. Por favor, dime todo lo que sepas. Lo que se conoce como atlantes son el Nahual. Son mujeres ensoñadoras. Representan el orden de la segunda atención que ha sido traída a la superficie, por eso son tan temibles y misteriosas. Son criaturas de guerra, pero no de destrucción. La otra hilera de columnas, las rectangulares, representan el orden de la primera atención, el tonal. Son acechadoras, por eso están cubiertas de inscripciones. Son muy pacíficas y sabías, lo contrario de la hilera de enfrente. Pablito dejó de hablar y me miró casi desafiante. Después, sonrió. Pensé que iba a explicar lo que había dicho, pero guardó silencio como si esperara mis comentarios. Le dije cuán perplejo me hallaba y le urgía que continuara hablando. Pareció indeciso, me miró un momento y respiró largamente. Apenas había comenzado a hablar cuando las voces de los demás se alzaron en un clamor de protestas. El Nahual ya nos explicó todo eso a nosotros, advirtió la gorda, impacientemente. ¿Por qué tienes que hacerlo repetir? Traté de hacerles comprender que en verdad yo no tenía la menor idea de lo que hablaba Pablito. Le rogué que continuara con su explicación. Surgió otra oleada de voces que hablaban al mismo tiempo. A juzgar por la manera como las hermanitas me fulminaban con la mirada, se estaban encolerizando aún más, Lidia en especial. No queremos hablar de esas mujeres, objetó la gorda con un tono conciliatorio. No más de pensar en las mujeres de la pirámide nos ponemos muy nerviosas. ¿Qué les pasa a todos ustedes? Pregunté. ¿Por qué actúan así? No sabemos, respondió la gorda. Es nomás una sensación que nos da a todos, una sensación muy inquieta. Todos estábamos bien hasta hace un rato, cuando empezaste a preguntar sobre esas mujeres. Las aseveraciones de la gorda fueron como una señal de alarma. Todos ellos se pusieron de pie y avanzaron amenazantes hacia mí, hablando muy fuerte. Me tomó un buen rato calmarlos y hacer que volvieran a tomar asiento. Las hermanitas se hallaban muy molestas y su mal humor parecía influenciar el de la gorda. Los 3 hombres mostraban mayor control. Me enfrenté a Néstor y le pedí lisa y llanamente que me explicara por qué las mujeres se habían agitado tanto. Era obvio que yo me hallaba, involuntariamente, haciendo algo que las exasperaba. Yo verdaderamente no sé lo que es, respondió. Es que ninguno de nosotros aquí sabe lo que nos sucede. Todo lo que sabemos es que nos sentimos mal y nerviosos. ¿Es porque estamos hablando de las pirámides? Le consulté. Debe ser por eso, respondió, sombrío. Yo mismo no sabía que esas figuras fuesen mujeres. Claro que lo sabías, idiota, exclamó Lidia.
Néstor pareció intimidarse ante ese estallido. Retrocedió y me sonrió mansamente. A lo mejor lo sabía, concedió. Estamos pasando por un periodo muy extraño en nuestras vidas. Ya ninguno de nosotros puede estar seguro de nada. Desde que llegaste a nuestras vidas ya no nos conocemos a nosotros mismos. Un humor muy opresivo nos poseyó. Insistí en que la única manera de ahuyentarlo era hablando de esas misteriosas columnas de las pirámides. Las mujeres protestaron acaloradamente. Los hombres se mantuvieron en silencio. Tuve la sensación de que en principio estaban de acuerdo con las mujeres, pero que en el fondo querrían discutir el tema, al igual que yo. ¿Don Juan no te dijo algo más sobre las pirámides, Pablito?, pregunté. Dijo que una pirámide en especial, allí en Tula. Era un guía, respondió Pablito, al instante. Del tono de su voz deduje que en verdad tenía deseos de hablar. Y la atención que prestaban los demás aprendices me convenció de que secretamente todos ellos querían intercambiar opiniones. El nahual dijo que era un guía que llevaba la segunda atención, continuó Pablito, pero que fue saqueada y todo se destruyó. Me contó que algunas de las pirámides eran gigantescos noaceres. No eran sitios de alojamiento, sino lugares para que los guerreros hicieran su ensueño y ejercitaran su segunda atención. Todo lo que hacían se registraba con dibujos y figuras que esculpían en los muros. Después debe haber llegado otro tipo de guerrero, una especie que no estaba de acuerdo con lo que los brujos de la pirámide hicieron con su segunda atención, y que destruyó la pirámide con todo lo que allí había. El nahual creía que los guerreros debieron ser guerreros de la tercera atención. Así como él mismo era. Guerreros que se horrorizaron con lo maligno que tiene la fijeza de la segunda atención. Los brujos de las pirámides estaban excesivamente ocupados con su fijeza, para darse cuenta de lo que ocurría. Cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Pablito tenía público. Todos en el cuarto, incluyéndome a mí, estábamos fascinados con lo que nos relataba. Pude comprender las ideas que presentaba, porque don Juan me las llegó a explicar. Don Juan me había dicho que nuestro ser total consiste en dos segmentos perceptibles. El primero es nuestro cuerpo físico, que todos nosotros podemos percibir. El segundo es el cuerpo luminoso, que es un capullo que solo los videntes pueden percibir y que nos da la apariencia de gigantescos huevos luminosos. También me dijo que una de las metas más importantes de la brujería era alcanzar el capullo luminoso. Una meta que se logra a través del sofisticado uso del ensueño y mediante un esfuerzo riguroso y sistemático que él llamaba no hacer. Don Juan definía no hacer como un acto insólito que emplea a nuestro ser total forzándolo a ser consciente del segmento luminoso. Para explicar estos conceptos, don Juan hizo una desigual división tripartita de nuestra conciencia. A la porción más pequeña la llamó primera atención y dijo que era la conciencia que toda persona normal ha desarrollado para enfrentarse al mundo cotidiano. Abarca la conciencia del cuerpo físico. A otra porción más grande la llamó la segunda atención y la describió como la conciencia que requerimos para percibir nuestro capullo luminoso y para actuar como seres luminosos. Dijo que la segunda atención se queda en el trasfondo durante toda nuestra vida, a no ser que emerja a través de un entrenamiento deliberado o a causa de un trauma accidental. Abarca la conciencia del cuerpo luminoso. A la última porción, que era la mayor, la llamó la tercera atención. Una conciencia de los cuerpos físico y luminoso. Le pregunté si había experimentado la tercera atención. Dijo que se hallaba en la periferia de ella y que si llegaba a entrar completamente yo lo sabría al instante, porque todo él se convertiría en lo que en verdad era. Un estallido de energía. Agregó que el campo de batalla de los guerreros era la segunda atención, que venía a ser algo como un campo de entrenamiento para llegar a la tercera atención. Un campo un tanto difícil de alcanzar, pero muy fructífero una vez obtenido. Las pirámides son dañinas, continuó Pablito. En especial para brujos desprotegidos como nosotros. Pero son todavía peores para guerreros sin forma, como la gorda. El nahual dijo que no hay nada más peligroso que la fijeza maligna de la segunda atención. Cuando los guerreros aprenden a enfocarse en el lado débil de la segunda atención, ya no hay nada que pueda detenerlos. Se convierten en cazadores de hombres, en vampiros. No importa que ya no estén vivos, pueden alcanzar su presa a través del tiempo, como si estuvieran presentes aquí y ahora.
Porque en presas nos convertimos si nos metemos en una de esas pirámides. El nahual las llamaba trampas de la segunda atención. ¿Exactamente qué dijo que le pasaría a uno?, preguntó la gorda. El nahual dijo que quizás podríamos aguantar una visita a las pirámides, explicó Pablito. En la segunda visita sentíamos una extraña tristeza, como una brisa que nos volvería desatentos y fatigados. Una fatiga que pronto se convierte en la mala suerte. En cuestión de días nos volveríamos unos salados. El nahual aseguró que nuestras oleadas de mala suerte se debían a nuestra obstinación al visitar esas ruinas a pesar de sus recomendaciones. Eligió, por ejemplo, nunca desobedeció al nahual. Ni a ratos te lo encontrabas allí. Tampoco encontrabas este nahual que está aquí, y los dos siempre tuvieron suerte, mientras que el resto de nosotros traemos la sal, en especial la gorda y yo. No nos mordió el mismo perro, y no las mismas vigas del techo de la cocina se pudrieron 2 veces y se nos cayeron encima. El nahual nunca me explicó esto, refutó la gorda. Claro que sí, insistió Pablito. Si yo hubiera sabido lo malo que era todo eso, jamás habría puesto un pie en esos malditos lugares, protestó la gorda. El nahual nos dijo a todos las mismas cosas, dijo Néstor. El problema es que todos aquí no lo escuchábamos atentamente, o más bien que cada uno de nosotros lo escuchaba a su manera, y oíamos lo que queríamos oír. El nahual explicó que la fijeza de la segunda atención tiene 2 caras. La primera y la más fácil es la cara maléfica. Sucede cuando los soñadores usan su ensueño para enfocar la segunda atención en las cosas de este mundo, como dinero o poder sobre la gente. La otra cara es la más difícil de alcanzar y ocurre cuando los soñadores enfocan su atención en cosas que ya no están en este mundo o que ya no son de este mundo, así como el viaje a lo desconocido. Los guerreros necesitan una impecabilidad sin fin para alcanzar esta cara. Les dije que estaba seguro de que Don Juan había revelado selectivamente ciertas cosas a algunos de nosotros, y otras, a otros. Por ejemplo, yo no podía recordar que Don Juan alguna vez hubiera discutido conmigo la cara maléfica de la segunda atención. Después les hablé de lo que Don Juan me había dicho referente a la fijeza de la atención en general. Empezó por dejar en claro que para él todas las ruinas arqueológicas de México, especialmente las pirámides, eran dañinas para el hombre moderno. Describió las pirámides como desconocidas de pensamiento y de acción. Dijo que cada parte, cada diseño, representaba un esfuerzo calculado para registrar aspectos de atención absolutamente ajenos a nosotros. Para Don Juan no eran solamente las ruinas de antiguas culturas las que contenían un elemento peligroso en ellas. Todo lo que era objeto de una preocupación obsesiva tenía un potencial dañino. Una vez discutimos esto en detalle. Fue a causa del hecho de que yo no sabía qué hacer para poner a salvo mis notas de campo. Las veía de una manera muy posesiva y estaba obsesionado con su seguridad. ¿Qué debo hacer?, le pregunté. Genaro te dio la solución una vez, replicó. Tú creíste, como siempre, que estaba bromeando. Pero él nunca bromea. Te dijo que deberías escribir con la punta de tu dedo en vez de lápiz. No le hiciste caso porque no te puedes imaginar que ese sea el no hacer de tomar notas. Arguí que lo que me estaba proponiendo tenía que ser una broma. Mi imagen propia era la de un científico social que necesitaba registrar todo lo que era hecho o dicho, para extraer conclusiones verificables. Para Don Juan, una cosa no tenía que ver con la otra. Ser un estudiante serio no tenía nada que ver con tomar notas. Yo, personalmente, no podía ver el valor de la sugerencia de Don Genaro. Me parecía humorística, pero no una verdadera posibilidad. Don Juan llevó más adelante su punto de vista. Dijo que tomar notas era una manera de ocupar la primera atención en la tarea de recordar, que yo tomaba notas para recordar lo que se decía y hacía. La recomendación de Don Genaro no era una broma, porque escribir con la punta de mi dedo en un pedazo de papel, siendo el no hacer de tomar notas, forzaría a mi segunda atención a enfocarse en recordar, y ya no acumularía hojas de papel. Don Juan creía que a la larga el resultado sería más exacto y más poderoso que tomar notas. Nunca se había hecho, en cuanto a lo que él sabía, pero el principio era sólido. Por un corto tiempo, me presionó para que lo hiciera. Me sentí perturbado.
Tomar notas no solo me servía como recurso mnemotécnico, también me aliviaba. Era mi muleta más útil. Acumular hojas de papel me daba una sensación de propósito y de equilibrio. Cuando te pones a cavilar en lo que vas a hacer con tus hojas, explicó don Juan, estás enfocando en ellas una parte muy peligrosa de ti mismo. Todos nosotros tenemos ese lado peligroso, esa fijeza. Mientras más fuertes llegamos a ser, más mortífero es ese lado. La recomendación para los guerreros es no tener nada material en que enfocar su poder, sino enfocarlo más bien hacia el espíritu, en el verdadero vuelo a lo desconocido, no en salvaguardas triviales. En tu caso, las notas son tu salvaguarda. No te van a dejar vivir en paz. Yo creía seriamente que no había manera alguna sobre la faz de la tierra, que me disociara de mis notas. Pero don Juan concibió una tarea para llevarme a ese fin. Dijo que para alguien que era tan posesivo como yo, el modo más apropiado de liberarme de mis cuadernos de notas sería revelándolos, echándolos a lo abierto, escribiendo un libro. En esa época pensé que esa era una broma mayor aún que tomar notas con la punta del dedo. Tu compulsión de poseer y aferrarte a las cosas no es única, sostuvo. Todo aquel que quiere seguir el camino del guerrero, el sendero del brujo, tiene que quitarse de encima esa fijeza. Mi benefactor me dijo que hubo una época en que los guerreros sí tenían objetos materiales en los que concentraban su obsesión. Y eso daba lugar a la pregunta de cuál objeto sería más poderoso, o el más poderoso de todos. Retazos de esos objetos aún existen en el mundo, las trazas de esa contienda por el poder. Nadie puede decir qué tipo de fijeza habrán recibido esos objetos. Hombres infinitamente más poderosos que tú virtieron todas las facetas de su atención en ellos. Tú apenas empiezas a desparramar tu minúscula preocupación en tus notas. Todavía no has llegado a otros niveles de atención. Piensa en lo horrible que sería si al final de tu sendero de guerrero te encontrarás cargando tus bultos de notas en la espalda. Para ese entonces, las notas estarían vivas, especialmente si aprendieras a escribir con la punta del dedo y todavía tuvieras que apilar hojas. Bajo esas circunstancias no me sorprendería que alguien encontrara tus bultos caminando solos. Para mí es fácil comprender por qué el nahual Juan Matus no quería que tuviéramos posesiones, señaló Néstor, después de que concluí de hablar. Todos nosotros somos ensoñadores. No quería que enfocáramos nuestro cuerpo de ensueño en la cara débil de la segunda atención. Yo no entendí sus maniobras en aquellos días. Me chingaba el hecho de que me hizo deshacerme de todo lo que tenía. Pensé que era injusto. Creí que estaba tratando de evitar que Pablito y Benigno me tuvieran envidia, porque ellos no poseían nada. En comparación, yo era pudiente. En esa época, yo no tenía idea de que el nahual estaba protegiendo mi cuerpo de ensueño. Don Juan me había descrito el ensoñar de diversas maneras. La más oscura, ahora me parece que lo define mejor. Dijo que ensoñar intrínsecamente es el no hacer de dormir. En este sentido, el ensueño permite al practicante el uso de esa porción de su vida que se pasa en el sopor. Es como si los ensoñadores ya no durmiesen, y sin embargo esto no resulta en ninguna enfermedad. A los ensoñadores no les falta el sueño, pero el efecto de ensoñar parece ser un incremento del tiempo de vigilia, debido al uso de un supuesto cuerpo extra. El cuerpo de ensueño. Don Juan me había explicado que, en ciertas ocasiones, el cuerpo de ensueño era llamado el doble o el otro, porque es una réplica perfecta del cuerpo del ensoñador. Inherentemente se trata de la energía del ser luminoso, una emanación blancuzca, fantasmal, que es proyectada mediante la fijeza de la segunda atención en una imagen tridimensional del cuerpo. Don Juan me advirtió que el cuerpo de ensueño no es un fantasma, sino que es tan real como cualquier cosa con la que tratamos en el mundo. Dijo que, inevitablemente, la segunda atención es empujada a enfocar nuestro ser total como campo de energía, y que transforma esa energía en cualquier cosa apropiada. Lo más fácil, por supuesto, es la imagen del cuerpo físico, con la cual estamos completamente acostumbrados en nuestras vidas diarias, gracias al uso de nuestra primera atención. Lo que canaliza la energía de nuestro ser total, para producirse cualquier cosa que pueda hallarse dentro de los límites de lo posible, es conocido como voluntad. Don Juan no podía decir cuáles eran esos límites, salvo que al nivel de seres luminosos nuestro alcance es tan amplio que resulta vano tratar de establecer límites.
De modo que la energía de un ser luminoso puede transformarse en cualquier cosa mediante la voluntad. El Nahual aseguró que el cuerpo de ensueño se mete y se engancha en cualquier cosa, expuso Benigno. No tiene juicio. Me dijo que los hombres son más débiles que las mujeres porque el cuerpo de ensueño de un hombre es más posesivo. Las hermanitas demostraron su acuerdo al unísono, con un movimiento de cabeza. La gorda me miró y sonrió. El Nahual me dijo que tú eres el rey de los posesivos, intervino. Genaro decía que hasta te despides de tus mojones cuando se los lleva el río. Las hermanitas se revolcaron de risa. Los Genaros hicieron obvios esfuerzos por contenerse. Néstor, que se hallaba sentado junto a mí, me palmeó la rodilla. El Nahual y Genaro nos contaban historias sensacionales de ti, dijo. Nos entretuvieron durante años con las historias de un tipo raro que conocían. Ahora sabemos que se trataba de ti. Sentí una oleada de vergüenza. Era como si don Juan y don Genaro me hubieran traicionado, riéndose de mí enfrente de los aprendices. La tristeza me envolvió. Empecé a protestar. Dije en voz alta que a ellos los habían predispuesto en mi contra para tomarme como un tonto. No es cierto, dijo Benigno. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. ¿Estamos?, replicó mordazmente Lidia. Todos se enredaron en una discusión acalorada. Los hombres y las mujeres se habían dividido. La gorda no se unió a ningún grupo. Permaneció sentada junto a mí, mientras los otros se ponían en pie y gritaban. Estamos pasando por momentos difíciles, susurró la gorda. Hemos hecho bastante ensueño y sin embargo no es suficiente para lo que necesitamos. ¿Qué necesitan ustedes, gorda?, pregunté. No sabemos. Todos tenían la esperanza de que tú nos lo dijeras. Las hermanitas y los Genaros tomaron asiento nuevamente para escuchar lo que la gorda me decía. Necesitamos un líder, continuó ella. Tú eres el Nahual, pero no eres líder. Toma tiempo llegar a ser un Nahual perfecto, proclamó Pablito. El Nahual Juan Matus me dijo que él mismo fue un fracaso en su juventud, hasta que algo lo sacó de su complacencia. No lo creo, gritó Lidia. A mí nunca me dijo eso. A mí me dijo que era un tarugo, añadió la gorda, en voz baja. El Nahual me contó que en su juventud era un salado igual que yo, precisó Pablito. Su benefactor también le requirió que jamás pusiera el pie en esas pirámides, y no más por eso, prácticamente vivía allí hasta que lo corrió una horda de fantasmas. Al parecer nadie conocía esa historia. Todos se avivaron. Eso se me había olvidado completamente, comentó Pablito. Hasta ahorita lo acabo de recordar. Fue como lo que le pasó a la gorda. Un día, después de que el Nahual finalmente se había convertido en un guerrero sin forma, la fijeza maligna de esos guerreros que habían hecho sus ensueños y otros no, haceres en las pirámides, se le vinieron encima. Lo encontraron cuando trabajaba en el campo. Me contó que vio que una mano salía de la tierra floja de un surco fresco, para agarrarle el vuelo de sus pantalones. Él creyó que se trataba de un compañero trabajador que había sido enterrado accidentalmente. Trató de desenterrarlo. Entonces se dio cuenta de que estaba metiendo las manos en un ataúd de tierra, y que había un hombre enterrado allí. Era un hombre muy delgado y moreno y no tenía pelo. Frenéticamente, el Nahual trató de componer el ataúd de tierra. No quería que sus compañeros vieran lo que estaba pasando, ni tampoco quería hacer daño al hombre desenterrándolo contra su voluntad. Se puso a trabajar tan duro que ni siquiera se dio cuenta que los demás trabajadores lo estaban rodeando. Para entonces, el Nahual dijo que el ataúd de tierra se había deshecho y que el hombre moreno se encontraba tendido en el suelo, desnudo. Trató de ayudarlo a levantarse y pidió a los hombres que le dieran una mano. Se rieron de él. Pensaron que estaba borracho, que le había dado el delirium tremens, porque ahí, en ese campo, no había ni hombre ni ataúd de tierra ni nada por el estilo. El Nahual dijo que se quedó aterrado, pero que no se atrevió a contarle a su benefactor nada de eso. No importó, porque en la noche toda una banda de fantasmas llegó por él. Fue a abrir la puerta de la calle después de que alguien había tocado y una horda de hombres desnudos, con ojos amarillos y brillantes, se metieron en la casa. Lo tiraron al suelo y se apilaron encima de él.
y le hubieran pulverizado todos los huesos de no haber sido por la veloz reacción de su benefactor. Vio a los fantasmas y empujó al nahual hasta ponerlo a salvo en un hueco en la tierra, que siempre tenía convenientemente abierto en la parte de atrás de su casa. Enterró allí al nahual mientras los fantasmas se acurrucaron alrededor esperando su oportunidad. El nahual admitió que se espantó tanto, que todas las noches él solito se metía otra vez a su ataúd de tierra a dormir, hasta mucho después de que los fantasmas desaparecieron. Pablito cesó de hablar. Todos parecían estar impacientes. Cambiaron de posición repetidamente como si quisieran dar a entender que estaban cansados de estar sentados. Para calmarlos les dije que yo había tenido una reacción muy perturbadora al oír las aseveraciones de mi amigo acerca de los atlantes que caminaban de noche en la pirámide de Tula. No me había dado cuenta de la profundidad con que acepté lo que don Juan y don Genaro me habían enseriado, hasta ese día. A pesar de que mi mente estaba bien claro que no había posibilidad alguna de que esas colosales figuras de piedra pudieran caminar, porque tal cuestión no entraba en el ámbito de la especulación seria, yo suspendí mi juicio por completo. Mi reacción fue una total sorpresa para mí. Les expliqué extensamente que yo había aceptado la idea de que los atlantes caminaran de noche, como un claro ejemplo de la fijeza de la segunda atención. Había llegado a esa conclusión siguiendo las siguientes premisas. Primero, que no somos solamente aquello que nuestro sentido común nos exige que creamos ser. En realidad somos seres luminosos, capaces de volvernos conscientes de nuestra luminosidad. Segundo, que como seres luminosos conscientes de nuestra luminosidad podemos enfocar distintas facetas de nuestra conciencia, o de nuestra atención, como don Juan le llamaba. Tercero, que ese enfoque podía ser producido mediante un esfuerzo deliberado, como el que nosotros tratábamos de hacer, o accidentalmente, a través de un trauma corpóreo. Cuarto, que había habido una época en que los brujos deliberadamente enfocaban distintas facetas de su atención en objetos materiales. Quinto, que los atlantes, a juzgar por su espectacular apariencia, debieron haber sido objetos de la fijeza de los brujos de otro tiempo. Dije que el guardia que le dio la información a mi amigo, sin duda había enfocado otra faceta de su atención. Él podía haberse convertido, involuntariamente, aunque solo por un momento, en un receptor de las proyecciones de la segunda atención de los brujos de la antigüedad. No era tan desmedido para mí entonces que ese hombre hubiera visualizado la fijeza de aquellos brujos. Si ellos eran miembros de la tradición de don Juan y de don Genaro, debieron haber sido practicantes impecables, en cuyo caso no habría límite para lo que podrían llevar a cabo con la fijeza de su segunda atención. Si su intento era que los atlantes caminaran de noche, entonces los atlantes caminaban de noche. Mientras yo hablaba, las hermanitas se pusieron muy enojadas y nerviosas conmigo. Cuando concluí, Lidia me acusó de no hacer nada más que hablar. Se pusieron en pie y se fueron sin siquiera despedirse. Los hombres las siguieron, pero se detuvieron en la puerta para estrecharme la mano. La gorda y yo nos quedamos en el cuarto. Hay algo que anda muy mal con esas mujeres, censuré. No. Nada más están cansadas de hablar, disculpó la gorda. Esperan que tú actúes en vez de hablar. ¿Y cómo es que los Genaros no están cansados de hablar?, pregunté. Porque son mucho más pendejos que las mujeres, replicó secamente. ¿Y tú, gorda? ¿Tú también estás cansada de hablar? No te podría decir, eludió solemnemente. Cuando estoy contigo no me canso, pero cuando estoy con las hermanitas me siento cansadísima, igual que ellas. Durante los siguientes días, los cuales pasaron sin acontecimientos, resultó obvio que las hermanitas estaban completamente enemistadas conmigo. Los Genaros a duras penas me toleraban. Solo la gorda parecía alinearse conmigo. Me causó sorpresa. Se lo pregunté antes de volverme a Los Ángeles. No sé cómo es posible, pero estoy acostumbrada a ti, admitió. Es como si tú y yo estuviéramos unidos, y las hermanitas y los Genaros estuvieran en un mundo distinto. Viendo juntos. Durante varias semanas después de mi regreso a Los Ángeles experimenté repetidamente una leve sensación de incomodidad, que la explicaba como causada por un mareo o como una repentina pérdida del aliento causada por cualquier esfuerzo físico agotador.
Culminó todo esto una noche en que desperté aterrorizado, sin poder respirar. El médico al que fui a ver diagnosticó mi problema como hiperventilación, probablemente debida a tensión nerviosa. Me recetó un tranquilizante y sugirió que respirara dentro de una bolsa de papel si el ataque se repetía de nuevo. Decidí volver a México para pedir consejo a la gorda. Le dije cuál era el diagnóstico de mi médico. Calmadamente, ella me aseguró que no se trataba de ninguna enfermedad, sino que al fin y al cabo estaba yo perdiendo mis salvaguardas, y que lo que experimentaba era la pérdida de mi forma humana y el ingreso a un estado de separación con los asuntos humanos. No le hagas lucha, aconsejó. Nuestra reacción normal es asustarnos y pelearnos con todo esto. Al hacerlo, lo alejamos. Deja los temores a un lado, y sigue la pérdida de tu forma humana paso a paso. Agregó que en su caso la desintegración de su forma humana comenzó en su vientre, con un dolor severo y una presión excesiva que lentamente se desplazaba en dos direcciones, por abajo hacia sus piernas y por arriba hasta su garganta. Reiteró que los efectos se sienten inmediatamente. Yo quería anotar cada matiz de mi entrada a ese nuevo estado. Me preparé para describir un relato detallado de todo lo que ocurriese. Desafortunadamente, nada más sucedió. Tras unos días de inútil espera abandoné la advertencia de la gorda y concluí que el médico había diagnosticado mi aflicción correctamente. Esto resultaba comprensible. Me hallaba cargado de una responsabilidad que generaba una tensión insoportable. Había aceptado el liderazgo que los aprendices creían que me correspondía, pero no tenía la menor idea de cómo guiarlos. La presión de mi vida también se reflejó de un modo más serio. Mi acostumbrado nivel de energía decaía uniformemente. Don Juan me habría dicho que estaba perdiendo mi poder personal, y por tanto llegaría también a perder la vida. Don Juan había arreglado mis asuntos de tal modo que vivía exclusivamente del poder personal, el cual yo atendía como un estado de ser, una relación de orden entre el sujeto y el universo, una relación que si se desarregla resulta irremediablemente la muerte del sujeto. Puesto que no había forma previsible de cambiar mi situación, deduje que mi vida se extinguía. Esa sensación de irrefutable condena, enfurecía a todos los aprendices. Decidí dejarlos solos por un par de días para atenuar mi lobreguez y la tensión de ellos. Cuando regresé los encontré parados afuera de la puerta principal de la casa de las hermanitas, como si me estuvieran esperando. Néstor corrió a mi auto y, antes de que apagara el motor, me dijo a gritos que Pablito nos había dejado a todos, que se fue a morir a la ciudad de Tula, al lugar de sus antepasados. Me desconcerté. Me sentí culpable. La gorda no compartía mi preocupación. Estaba radiante, contentísima. Ese pinche cabrón está mejor muerto, aseguró. Ahora vamos a vivir en armonía, como debe ser. El Nahual nos dijo que tú traerías cambios a nuestras vidas. Bueno, pues así fue. Pablito ya no nos joderá más. Te deshiciste de él. Mira qué contentos estamos. Estamos mejor sin él. Me escandalizó su dureza. Afirmé, lo más vigorosamente posible, que don Juan nos había dado, de la manera más laboriosa, el marco de la vida de un guerrero. Enfaticé que la impecabilidad del guerrero me exigía que no dejara morir a Pablito, así nada más. ¿Y qué te crees que vas a hacer?, preguntó la gorda. Me voy a llevar a una de ustedes a que viva con él hasta el día en que todos, incluyendo a Pablito, puedan irse de aquí. Se rieron de mí, incluso Néstor y Benigno, a quienes yo siempre creí más afines a Pablito. La gorda se rió mucho más que todos, desafiándome obviamente. Apelé a la comprensión de la gorda. Le rogué. Utilicé todos los argumentos que se me ocurrieron. Me miró con desprecio total. Vámonos, les ordenó a los demás. Me ofreció la más vacua de las sonrisas. Alzó los hombros e hizo un vago gesto al fruncir los labios. Puedes venir con nosotros, me ofreció, siempre y cuando no hagas preguntas ni hables de ese pendejo. Eres una guerrera sin forma, dije. Tú misma me lo dijiste. ¿Por qué, entonces, ahora juzgas a Pablito? La gorda no respondió. Pero sintió el golpe. Frunció el entrecejo y no quiso mirarme. La gorda está con nosotras, chilló Josefina con una voz terriblemente aguda. Las tres hermanitas se congregaron en torno a la gorda y la empujaron al interior de la casa. Las seguí.
Néstor y Benigno también entraron. ¿Qué vas a hacer, llevarte a fuerzas a una de nosotras?, me gritó la gorda. Le dije a todos que yo consideraba un deber ayudar a Pablito y que haría lo mismo por cualquiera de ellos. ¿De veras crees que puedes salirte con la tuya?, me preguntó la gorda, con los ojos llameando de ira. Yo quería rugir de rabia, como una vez lo hice en su presencia, pero las circunstancias eran distintas. No podía hacerlo. Me voy a llevar a Josefina, avisé. Soy el Nahual. La gorda juntó a las 3 hermanitas y las escudó con su propio cuerpo. Estaban a punto de tomarse de las manos. Algo en mí sabía que, de hacerlo, su fuerza combinada sería terrible y mis esfuerzos por llevarme a Josefina resultarían inútiles. Mi única oportunidad consistía en atacar antes de que ellas pudieran agruparse. Empujé a Josefina con las palmas de las manos y la lancé tambaleándose hasta el centro del cuarto. Antes de que tuvieran tiempo de agruparse, golpeé a Lidia y a Rosa. Se doblaron, adoloradas. La gorda vino hacia mí con una furia que jamás le había visto. Toda su concentración se hallaba en un solo impulso de su cuerpo. De haberme golpeado habría acabado conmigo. Por centímetros no me atinó en el pecho. La atrapé por detrás con un abrazo de oso y caímos al suelo. Rodamos y rodamos hasta quedar completamente exhaustos. Su cuerpo se relajó. Empezó a acariciar el dorso de mis manos, que se hallaban fuertemente apretadas en torno a su estómago. Vi a Néstor y Benigno junto a la puerta. Los dos parecían estar a punto de vomitar. La gorda sonrió tímidamente y me susurró al oído que estaba muy bien el que yo la hubiera dominado. Me llevé a Josefina con Pablito. Creí que ella era la única de los aprendices que genuinamente necesitaba a alguien que la cuidara, y a la que menos detestaba Pablito. Estaba seguro de que el sentido de caballerosidad de Pablito los forzaría a auxiliarla cuando ella lo necesitara. Un mes después volví nuevamente a México. Pablito y Josefina habían regresado. Vivían juntos en la casa de don Genaro, y la compartían con Benigno y Rosa. Néstor y Lidia vivían en la casa de Soledad, y la gorda habitaba sola en la casa de las hermanitas. ¿Te sorprende la manera como nos arreglamos para vivir?, consultó la gorda. Mi sorpresa era más evidente. Quería saber cuáles eran las implicaciones de esta nueva organización. La gorda replicó, secamente, que no había nada de implicaciones. Decidieron vivir en pares, pero no como parejas. Agregó que, al contrario de todo lo que yo pudiera pensar, todos ellos eran guerreros impecables. El nuevo arreglo parecía bastante agradable. Todos se hallaban completamente en paz. Ya no había más pleitos o explosiones de conducta competitiva entre ellos. También les dio por vestirse con las ropas indígenas típicas de la región. Las mujeres usaban vestidos con faldas largas que casi tocaban el suelo, rebozos negros y el pelo en trenzas, a excepción de Josefina, la cual siempre llevaba sombrero. Los hombres se vestían con ligeros pantalones y camisas de manta blanca, que parecían pijamas. Usaban sombreros de paja, y todos calzaban huaraches hechos en casa. Le pregunté a la gorda cuál era la razón de su nueva manera de vestir. Me dijo que estaban preparándose para partir. Tarde o temprano, con mi ayuda o por sí mismos, iban a abandonar ese valle. Irían hacia un mundo nuevo, hacia una nueva vida. Cuando lo hicieran, todos se darían cuenta cabal del cambio, porque mientras más usaran la ropa india, más dramático sería el cambio cuando se pusieran la indumentaria de la ciudad. Añadió que les enseñaron a ser fluidos, a estar a sus anchas en cualquier situación en que se encontrasen, y que a mí me habían enseñado lo mismo. Lo que se demandaba de mí consistía en actuar con ellos sin perder la ecuanimidad, a pesar de lo que me hicieran. Para ellos, la demanda consistía en abandonar el valle y establecerse en otro sitio a fin de averiguar si de verdad podían ser tan fluidos como los guerreros deben serlo. Le pedí su honesta opinión sobre nuestras posibilidades de tener éxito. Me dijo que el fracaso estaba marcado en nuestros rostros. La gorda cambió el tema abruptamente y dijo que en su ensueño se había hallado contemplando una gigantesca y estrecha barranca entre dos enormes montañas redondas. Presumía que las dos montañas le eran conocidas y que quería que yo la llevara en mi auto hasta un pueblo cercano.
La gorda pensaba, sin saber por qué, que las dos montañas se hallaban allí, y que el mensaje de su ensueño era que los dos debíamos ir a ese lugar. Partimos al rayar el alba. Yo ya había estado en las cercanías de ese pueblo con anterioridad. Era muy pequeño y nunca había advertido nada en los alrededores que se acercase siquiera a la visión de la gorda. Por ahí solo había colinas erosionadas. Resultó que las dos montañas no se encontraban ahí, o, si así era, no las pudimos localizar. Sin embargo, durante las 2 horas que pasamos en el pueblo, tanto ella como yo tuvimos la sensación de que conocíamos algo indefinido, una sensación que en momentos se transformaba en certeza y que después retrocedía nuevamente a la oscuridad y se convertía en mera molestia y frustración. Visitar ese pueblo nos inquietó de una manera misteriosa. O, más bien, por razones desconocidas, los dos quedamos muy agitados. Yo me descubrí angustiado por un conflicto sumamente lógico. No recordaba haber estado alguna vez en el pueblo mismo y, sin embargo, podía jurar que no solo estuve ahí, sino que había vivido ahí algún tiempo. No se trataba de una evocación clara. No podía recordar ni las calles ni las casas. Lo que sentía era la aprensión vaga pero poderosa de que algo se clarificaría en mi mente. No estaba seguro de que, un recuerdo quizá. En momentos, esa incierta aprensión se volvía inmensa, en especial al ver una casa en particular. Me estacioné frente a ella. La gorda y yo la miramos desde el auto quizá durante 1 hora y, no obstante, ninguno de nosotros sugirió que bajáramos del auto para ir a ella. Los dos nos hallábamos muy tensos. Empezamos a hablar acerca de la visión de la gorda de las dos montañas y nuestra conversación pronto devino en pleito. Ella creía que yo no había tomado en serio su ensueño. Nuestros temperamentos se encendieron y terminamos gritándonos el uno al otro, no tanto por ira como por nerviosidad. Me di cuenta de ello y me contuve. Al regresar, estacioné el auto a un costado del camino de tierra. Nos bajamos para estirar las piernas. Caminamos unos momentos, pero hacía demasiado viento para estar a gusto. La gorda estaba aún agitada. Regresamos al auto y nos sentamos dentro. Si nomás recuperaras lo que sabes, me dijo la gorda con tono suplicante, si replegaras tu conocimiento, te darías cuenta de que perder la forma humana. Se interrumpió a mitad de la frase. Mi ceño debió haberla detenido. Sabía muy bien lo difícil que era mi lucha. Si hubiese habido algún conocimiento que hubiera podido recuperar conscientemente, ya lo habría hecho. Pero es que somos seres luminosos, convino con el mismo tono suplicante. Tenemos tanto. Tú eres el Nahual. Tú tienes más aún. ¿Qué crees que debo hacer? Tienes que abandonar tu deseo de aferrarte, sugirió. Lo mismo me ocurrió a mí. Me aferraba a las cosas, por ejemplo la comida que me gustaba, las montañas donde vivía, la gente con la que disfrutaba platicar. Pero más que nada me aferraba al deseo de que me quieran. Le dije que su consejo no tenía sentido para mí porque no estaba consciente de aferrarme a algo. Ella insistió en que de alguna manera yo sabía que estaba poniendo barreras a la pérdida de mi forma humana. Nuestra atención ha sido entrenada para enfocar con terquedad, continuó. Esa es la manera como sostenemos el mundo. Tu primera atención ha sido adiestrada para enfocar algo que es muy extraño para mí, pero muy conocido para ti. Le dije que mi mente se engarzaba en abstracciones, pero no en abstracciones como las matemáticas, por ejemplo, sino más bien en proposiciones razonables. Ahora es el momento de dejar todo eso, propuso. Para perder tu forma humana, necesitas desprenderte de todo ese lastre. Tu contrapeso es tan fuerte que te paralizas. No estaba con humor para discutir. Lo que la gorda llamaba perder la forma humana era un concepto demasiado vago para una consideración inmediata. Me preocupaba lo que habíamos experimentado en ese pueblo. La gorda no quería hablar de ello. Lo único que cuenta es que repliegues tu conocimiento, que recuperes lo que sabes, opinó. Lo puedes hacer cuando lo necesitas, como ese día en que Pablito se fue y tú y yo nos agarramos a chingadazos. La gorda dijo que lo ocurrido ese día era un ejemplo de replegar el conocimiento. Sin estar plenamente consciente de lo que hacía, había llevado a cabo complejas maniobras que implicaban ver. Tú no nos diste de chingadazos nomás porque sí, añadió. Tú viste.
Tenía razón en cierta manera. Algo bastante fuera de lo común tuvo lugar en esa ocasión. Yo lo había considerado detalladamente, confinándolo, sin embargo, a una especulación puramente personal, puesto que no podía darle una explicación apropiada. Pensé que la carga emocional del momento me había afectado en forma inusitada. Cuando hube entrado en la casa de ellos y enfrenté a las 4 mujeres, en fracciones de segundo advertí que podía cambiar mi manera ordinaria de percibir. Vi 4 amorfas burbujas de luz ámbar muy intensa frente a mí. Una de ellas era de matiz delicado. Las otras 3 eran destellos hostiles, ásperos, blanco-ambarinos. El brillo agradable era el de la gorda. Y en ese momento los 3 destellos hostiles se cernieron amenazantemente sobre ella. La burbuja de luminosidad blancuzca más cercana a mí, que era la de Josefina, estaba un tanto fuera de equilibrio. Se hallaba inclinándose, así que di un empujón. Di puntapiés a las otras 2, en una depresión que cada una de ellas tenía en el costado derecho. Yo no tenía una idea consciente de que debías estar allí mis puntapiés. Simplemente descubrí que la depresión era adecuada. De alguna manera esta invitaba a que yo las pateara allí. El resultado fue devastador. Lidia y Rosa se desmayaron en el acto. Las había golpeado en el muslo derecho. No se trató de un puntapié que rompiera huesos, sino que solo empujé con mi pie las burbujas de luz que se hallaban frente a mí. No obstante, fue como si les hubiera dado un golpe feroz en la más vulnerable parte de sus cuerpos. La gorda tenía razón. Yo había recuperado algún conocimiento del cual no estaba consciente. Si eso se llama ver, la conclusión lógica de mi intelecto sería que ver es un conocimiento corporal. La preponderancia del sentido visual en nosotros influencia este conocimiento corporal y lo hace aparecer relacionado con los ojos. Pero lo que experimenté no era del todo visual. Vi las burbujas de luz con algo que no solo eran mis ojos, puesto que estaba consciente de que las 4 mujeres se hallaban en mi campo de visión durante todo el tiempo que lidié con ellas. Las burbujas de luz ni siquiera se encontraban sobreimpuestas en ellas. Los 2 conjuntos de imágenes estaban separados. Si me desplacé visualmente de una escena a la otra, el desplazamiento tuvo que haber sido tan rápido que parecía no existir. De allí que solo podía recordar la percepción simultánea de 2 escenas separadas. Después de que di los puntapiés a las 2 burbujas de luz, la más agradable, la gorda, se acercó a mí. No vino directamente, pues dibujó un ángulo a la izquierda a partir del momento en que comenzó a moverse. Obviamente no intentaba golpearme, así es que cuando el destello pasó junto a mí lo atrapé. Mientras rodaba en el suelo con él, sentí que me fundía en el destello. Ese fue el único momento en el que en verdad perdí el sentido de continuidad. De nuevo estuve consciente de mí mismo cuando la gorda acariciaba los dorsos de mis manos. En nuestro ensoñar, las hermanitas y yo hemos aprendido a unir las manos, explicó la gorda. Sabemos cómo hacer una línea. Nuestro problema ese día era que nunca habíamos hecho esa línea fuera de nuestro cuarto. Por eso me arrastraron dentro. Tu cuerpo supo lo que significaba que nosotras juntáramos las manos. Si lo hubiéramos hecho, yo habría quedado bajo control de ellas. Y ellas son más feroces que yo. Sus cuerpos están impenetrablemente cerrados, no les preocupa el sexo. A mí, sí. Eso me debilita. Estoy segura de que tu preocupación por el sexo es lo que hace que te sea tan difícil replegar tu conocimiento. La gorda continuó hablando acerca de los efectos debilitadores del sexo. Me sentí incómodo. Traté de desviar la conversación de ese tema, pero ella parecía decidida a volver a él a pesar de mi contrariedad. Vámonos tú y yo a la Ciudad de México, le dije, desesperado. Pensé que eso la espantaría. No respondió. Frunció los labios, entrecerrando los ojos. Contrajo los músculos de su barbilla, echando hacia adelante el labio superior hasta que quedó bajo la nariz. Su rostro quedó tan torcido que me desconcerté. Ella reaccionó ante mi sorpresa y relajó los músculos faciales. Ándale, gorda, insistí. Vamos a la Ciudad de México. Claro que sí, ¿por qué no? Dijo. ¿Qué necesito? No esperaba esa respuesta y yo fui el que acabó escandalizándose. Nada, dije. Nos vamos como estamos. Sin decir otra palabra se hundió en el asiento y nos encaminamos hacia la Ciudad de México.
Aún era temprano, ni siquiera el mediodía. Le pregunté si se atrevería a ir a Los Ángeles conmigo. Lo pensó unos momentos. Acabo de hacerle esa pregunta a mi cuerpo luminoso, precisó. ¿Y qué te contestó? Que solo si el poder lo permite. Había tal riqueza de sentimiento en su voz que detuve el auto y la abracé. Mi afecto hacia ella en ese momento era tan profundo que me asustó. No tenía nada que ver con el sexo o con la necesidad de un reforzamiento psicológico, se trataba de un sentimiento que trascendía todo lo que me era conocido. Abrazar a la gorda me devolvió la sensación, antes experimentada, de que algo, que estaba embotellado en mí, empujado a sitios recónditos a los que no podía llegar conscientemente, se hallaba a punto de liberarse. Casi supe lo que era, pero lo perdí cuando estaba a punto de obtenerlo. La gorda y yo llegamos a la ciudad de Oaxaca al anochecer. Estacioné el auto en una calle cercana y caminamos hacia el centro de la ciudad, al Zócalo. Buscamos la banca en la que don Juan y don Genaro solían sentarse. No estaba ocupada. Tomamos asiento allí, en un silencio reverente. Luego, la gorda dijo que muchas veces había estado allí con don Juan, al igual que con otras personas que no podía recordar, no estaba segura si esto se trataba solamente de algo que había soñado. ¿Qué hacías con don Juan en esta banca? Le pregunté. Nada, aquí nos sentábamos a esperar el camión, o un camión maderero que nos llevaba de Aventón a las montañas, respondió. Le dije que cuando don Juan y yo nos sentábamos allí platicábamos horas y horas. Le conté la gran predilección que don Juan tenía por la poesía, y como yo solía leerle cuando no teníamos que hacer. Oía los poemas bajo la base de que solo el primero, o en ocasiones el segundo párrafo, valía la pena de ser leído. Creía que el resto solo era un consentirse del poeta. Únicamente unos cuantos poemas, de los cientos que debía haberle leído, llegó a escuchar hasta el final. En un principio buscaba lo que a mí me agradaba. Mi preferencia era la poesía abstracta, cerebral, retorcida. Después me hizo leer una y otra vez lo que a él le gustaba. En su opinión, un poema debía ser, de preferencia, compacto, corto. Y tenía que estar compuesto de imágenes punzantes y precisas, de gran sencillez. A la caída de la tarde, sentados en esa banca de Oaxaca, un poema de César Vallejo siempre recapitulaba para él un especial sentimiento de añoranza. Se lo recité de memoria a la gorda, no tanto en su beneficio como en el mío. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí? Ahora que me asfixia Bizancio, y que dormita la sangre, como flojo coñac, dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir, ahora, en esta lluvia que me quita las ganas de vivir? ¿Qué será de su falda de franela? De sus afanes. De su andar. De su sabor a cañas de mayo del lugar. Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje, y al fin dirá temblando qué frío hay. Jesús. Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. El recuerdo que tenía de don Juan era increíblemente vívido. No se trataba de un recuerdo en el plano del sentimiento, ni tampoco en el plano de mis pensamientos conscientes. Era una clase desconocida de recuerdo, que me hizo llorar. Las lágrimas fluían de mis ojos, pero no me aliviaban en lo más mínimo. Las últimas horas de la tarde siempre tenían un significado especial para don Juan. Yo había aceptado sus consideraciones hacia esa hora, y su convicción de que si algo de importancia me ocurría tendría que ser entonces. La gorda apoyó su cabeza en mi hombro. Yo puse mi cabeza sobre la suya. En esa posición nos quedamos unos momentos. Me sentí calmado. La agitación se había desvanecido de mí. Era extraño que el solo hecho de apoyar mi cabeza en la de la gorda me proporcionara tal paz. Quería bromear y decirle que deberíamos amarrarnos las cabezas. La idea de que ella lo tomaría al pie de la letra me hizo desistir. Mi cuerpo se estremeció de risa y me di cuenta de que me hallaba dormido, pero que mis ojos estaban abiertos. De haberlo querido, habría podido ponerme en pie. No quería moverme, así es que permanecí allí, completamente despierto y sin embargo dormido. Vi que la gente caminaba frente a nosotros y nos miraba. No me importaba en lo más mínimo. Por lo general, me habría molestado que se fijaran en mí. Y de súbito, en un instante, la gente que se hallaba frente a mí se transformó en grandes burbujas de luz blanca.
Por primera vez en mi vida, de una manera prolongada me enfrentaba a los huevos luminosos. Don Juan me había dicho que, a los videntes, los seres humanos se aparecen como huevos luminosos. Yo había experimentado relampagueos de esa percepción, pero nunca antes había enfocado mi visión en ellos como ese día. Las burbujas de luz eran bastante amorfas en un principio. Era como si mis ojos no se hallaran adecuadamente enfocados. Pero después, en un momento, era como si finalmente hubiese ordenado mi visión y las burbujas de luz blanca se transformaran en oblongos huevos luminosos. Eran grandes. De hecho, eran enormes, quizá de más de 2 metros de altura y más de 1 metro de ancho, o tal vez más grandes. En un momento me di cuenta de que los huevos ya no se movían. Vi una sólida masa de luminosidad frente a mí. Los huevos me observaban, se inclinaban peligrosamente sobre mí. Me moví deliberadamente y me senté erguido. La gorda se hallaba profundamente dormida sobre mi hombro. Había un grupo de adolescentes en torno a nosotros. Deben haber creído que estábamos borrachos. Nos imitaban. El adolescente más atrevido estaba acariciando los senos de la gorda. La sacudí y se despertó. Nos pusimos en pie apresuradamente y nos fuimos. Nos siguieron, vituperándonos y gritando obscenidades. La presencia de un policía en la esquina los disuadió de continuar con su hostigamiento. Caminamos en completo silencio, del zócalo hasta donde había estacionado mi auto. Ya casi había oscurecido. Repentinamente, la gorda tomó mi brazo. Sus ojos estaban desmedidos, la boca abierta. Señaló y gritó: ¡Mira! ¡Mira! Ahí está el Nahual y Genaro. Vi que 2 hombres daban la vuelta a la esquina a una larga cuadra adelante de nosotros. La gorda se arrancó corriendo con rapidez. Corrí tras ella, preguntándole si estaba segura. Se hallaba fuera de sí. Me dijo que cuando había alzado la vista, don Juan y don Genaro la estaban mirando. En el momento en que sus ojos encontraron los de ellos, los dos se echaron a andar. Cuando nosotros llegamos a la esquina, los 2 hombres aún conservaban la misma distancia. No pude distinguir sus rasgos. Uno era fornido, como don Juan, y el otro, delgado como don Genaro. Los 2 hombres dieron vuelta en otra esquina y de nuevo corrimos estrepitosamente tras ellos. La calle en la que habían volteado se hallaba desierta y conducía a las afueras de la ciudad. Se curvaba un tanto hacia la izquierda en ese momento, algo ocurrió que me hizo pensar que en realidad sí podría tratarse de don Juan y don Genaro. Fue un movimiento que hizo el hombre más pequeño. Se volvió 3/4 de perfil hacia nosotros e inclinó su cabeza como diciéndonos que los siguiéramos, algo que don Genaro acostumbraba a hacer cuando íbamos al campo. Siempre caminaba delante de mí, instándome, alentándome con un movimiento de cabeza para que yo lo alcanzara. La gorda empezó a gritar a todo volumen: ¡Nahual! ¡Genaro! ¡Espérense! Corría delante de mí. A su vez, ellos caminaban con gran rapidez hacia unas chozas que apenas se distinguían en la semioscuridad. Debieron entrar en alguna de ellas o enfilaron por cualquiera de las numerosas veredas. Repentinamente, ya no los vimos más. La gorda se detuvo y vociferó sus nombres sin ninguna inhibición. Varias personas salieron a ver quién gritaba. Yo la abracé hasta que se calmó. Estaban exactamente enfrente de mí, aseguró, llorando, ni siquiera a 1 metro de distancia. Cuando grité y te dije que los vieras, en un instante ya se encontraban una cuadra más lejos. Traté de apaciguarla. Se hallaba en un alto estado de nerviosismo. Se colgó de mí, temblando. Por alguna razón indescifrable, yo estaba absolutamente seguro de que esos hombres no eran don Juan ni don Genaro, por tanto no podía compartir la agitación de la gorda. Me dijo que teníamos que regresar a casa, que el poder no le permitiría ir conmigo a Los Ángeles, ni siquiera a la Ciudad de México. Estaba convencida de que el haberlos visto, significaba un augurio. Desaparecieron señalando hacia el este, hacia el pueblo de ella. No presenté objeciones para volver a su casa en ese mismo instante. Después de las cosas que nos habían ocurrido ese día, debería estar mortalmente fatigado. En cambio, me hallaba vibrando con un vigor de los más extraordinarios, que me recordaba los días con don Juan, cuando había sentido que podía derribar murallas con los hombros.
Al regresar al auto me sentí lleno del más apasionado afecto por la gorda. Nunca podría agradecerle suficientemente su ayuda. Pensé que lo que fuera que ella hizo para ayudarme a ver los huevos luminosos, había dado resultado. Además, la gorda fue muy valerosa arriesgándose al ridículo, e incluso a alguna injuria física, al sentarse conmigo en esa banca. Le expresé mi gratitud. Ella me miró como si yo estuviera loco y después soltó una carcajada. Yo pensé lo mismo de ti, reconoció. Pensé que tú lo habías hecho nada más por mí. Yo también vi los huevos luminosos. Esta fue la primera vez para mí también. Hemos visto juntos. Como el Nahual y Genaro solían hacerlo. Cuando abría la puerta del auto para que entrara la gorda, todo el impacto de lo que habíamos hecho me golpeó. Hasta ese momento estuve aturdido, algo en mí me había vuelto lerdo. Ahora, mi euforia era tan intensa como la agitación de la gorda momentos antes. Quería correr por la calle y pegar de gritos. Le tocó a la gorda contenerme. Se encuclilló y me masajeó las pantorrillas. Extrañamente, me calmé en el acto. Descubrí que me estaba resultando difícil hablar. Mis pensamientos iban por delante de mi habilidad para verbalizarlos. No quería manejar de regreso a la casa en ese instante. Me parecía que aún había mucho que hacer. Como no podía explicar con claridad lo que quería, prácticamente arrastré a la renuente gorda de vuelta al Zócalo, pero a esa hora ya no encontramos bancas vacías. Me estaba muriendo de hambre, así que empujé a la gorda hacia un restaurante. Ella pensó que no podría comer, pero cuando nos trajeron la comida tuvo tanta hambre como yo. El comer nos tranquilizó por completo. Más tarde, esa noche, nos sentamos en la banca. Yo me había refrenado para no hablar de lo que nos sucedió, hasta que tuviéramos oportunidad de sentarnos allí. En un principio, la gorda no parecía dispuesta a hablar. Mi mente se hallaba en un extraño estado de regocijo. En tiempos anteriores experimenté momentos similares con Don Juan, pero estos se hallaban asociados, inevitablemente, con los efectos posteriores a la ingestión de plantas alucinogénicas. Empecé por describir a la gorda lo que había visto. El rasgo de esos huevos luminosos que más me impresionó eran los movimientos. No caminaban. Se movían como si flotaran y, sin embargo, se hallaban en el suelo. La manera como se movían era desagradable. Sus movimientos eran mecánicos, torpes y a sacudidas. Cuando se movían, toda su forma se volvía más pequeña y redonda. Parecían brincar o tironearse, o sacudirse de arriba a abajo con gran velocidad. El resultado era un temblor nervioso sumamente fatigoso. Quizá la manera más aproximada de describir esa molestia física causada por los movimientos sería decir que sentí como si hubieran acelerado las imágenes de una película. Otra cosa que me intrigaba era que no podía vislumbrar sus piernas. Una vez había visto una representación de ballet en la que los bailarines imitaban el movimiento de soldados en patines de hielo. Para lograr el efecto se pusieron túnicas sueltas que llegaban hasta el suelo. No había manera de verles los pies, de allí la ilusión de que se deslizaban sobre el hielo. Los huevos luminosos que habían desfilado frente a mí me dieron la impresión de que se desplazaban sobre una superficie áspera. La luminosidad se sacudía de arriba a abajo casi imperceptiblemente, pero lo suficiente como para casi hacerme vomitar. Cuando los huevos luminosos reposaban, empezaban a extenderse. Algunos eran tan largos y rígidos que parecían las imágenes de un icono de madera. Otro rasgo aún más perturbador de los huevos luminosos era la ausencia de ojos. Nunca había comprendido tan punzantemente hasta qué punto nos atraen los ojos de los vivientes. Los huevos luminosos estaban completamente vivos y me observaban con gran curiosidad. Los podía ver sacudiéndose de arriba a abajo, inclinándose para mirarme, pero sin ojos. Muchos de estos huevos luminosos tenían manchas negras, huecos enormes bajo la parte media. Otros no las tenían. La gorda me había dicho que la reproducción afecta a los cuerpos, lo mismo de mujeres que de hombres, provocándoles un agujero bajo el estómago. Empero, las manchas de esos seres luminosos no parecían agujeros. Eran áreas sin luminosidad, pero en ellas no había profundidad. Los que tenían las manchas parecían ser apacibles, o estar cansados. La cresta de su forma de huevo se hallaba ajada, se veía opaca en comparación con el resto del brillo.
Por otra parte, los que no tenían manchas eran cegadoramente brillantes. Los imaginaba peligrosos. Se veían vibrantes, llenos de energía y blancura. La gorda dijo que en el instante que apoyé mi cabeza sobre la suya, ella también entró en un estado que parecía ensoñar. Estaba despierta, pero no se podía mover. Se hallaba consciente de que había gente apilándose en torno a nosotros. Entonces los vio convirtiéndose en burbujas luminosas y finalmente en criaturas con forma de huevo. Ella ignoraba que yo también estaba viendo. En un principio pensó que yo simplemente la estaba cuidando, pero después la impresión de mi cabeza fue tan pesada que con toda claridad concluyó que yo también tenía que estar ensoñando. Por mi parte, solo hasta después que me incorporé y descubrí al tipo acariciándola, porque ella parecía dormir, tuve idea de lo que pudiera estar ocurriéndole. Nuestras visiones diferían en cuanto que ella podía distinguir a los hombres de las mujeres por la forma de unos filamentos que ella llamó raíces. Las mujeres, dijo, tenían espesos montones de filamentos que semejaban la cola de un león. Estos crecían hacia adentro a partir de los genitales. Explicó que esas raíces eran las donadoras de vida. El embrión, para poder efectuar su crecimiento, se adhiere a una de estas raíces nutritivas y después la consume por completo, dejando solo un agujero. Los hombres, por otra parte, tenían filamentos cortos que estaban vivos y flotaban casi separados de la masa luminosa de sus cuerpos. Le pregunté cuál era, en su opinión, la razón de que hubiésemos visto juntos. Ella declinó aventurar cualquier comentario, pero me incitó a que yo prosiguiera con mis deducciones. Le dije que lo único que se me ocurría era lo obvio. Las emociones tenían que haber sido un factor determinante. Después de que la gorda y yo tomamos asiento en la banca favorita de Don Juan, en el atardecer de ese día, y después de que yo había recitado el poema que le gustaba, me sentí profundamente cargado de emotividad. Mis emociones debieron haber preparado a mi cuerpo. Pero también tenía que considerar el hecho de que, con la práctica del ensoñar, había aprendido a entrar en un estado de quietud total. Podía desconectar mi diálogo interno y quedarme como si estuviera en el interior de un capullo, atisbando hacia afuera a través de un agujero. En ese estado yo podía, si lo quisiese, soltar un poco del control que poseía y entrar en el ensueño. O bien conservar ese control y permanecer pasivo, sin pensamientos y sin deseos. Sin embargo, no creo que esos fuesen factores significativos. Pensé que la gorda había sido catalizadora y que mis sentimientos hacia ella crearon las condiciones para ver. La gorda rió tímidamente cuando dijo lo que pensaba. No estoy de acuerdo contigo, rechazó. Yo creo que lo que pasa es que tu cuerpo ha empezado a recordar. ¿Qué quieres decir con eso, gorda? Sondeé. Hubo una larga pausa. La gorda parecía luchar por decir algo que no quería, o bien luchaba desesperadamente por encontrar la palabra adecuada. Hay tantas cosas que sé, dijo, sin embargo ni siquiera sé qué es lo que sé. Recuerdo tantas cosas, que al final termino sin recordar nada. Creo que tú te encuentras en la misma situación. Le aseguré que, si eso era así, no me daba cuenta. Ella se negó a creerme. En verdad, a veces creo que no sabes nada, dijo. Otras veces creo que estás jugando con nosotros. El nahual me dijo que él mismo no lo sabía. Ahora me estoy volviendo a acordar de muchas cosas que me dijo de ti. ¿Qué es lo que significa que mi cuerpo ha comenzado a recordar? Insistí. No me preguntes eso, contestó con una sonrisa. Yo no sé qué será lo que se supone que debes recordar, o cómo se recuerda. Nunca lo he hecho, de eso estoy segura. ¿Hay alguno entre los aprendices que me lo podría decir? Pregunté. Ninguno, enfatizó. Creo que yo soy como un mensajero para ti, un mensajero que en esta ocasión solo puede darte la mitad del mensaje. Se puso de pie y me suplicó que la llevara de nuevo a su pueblo. En ese momento, yo me hallaba muy alborozado como para irme. A sugerencia mía caminamos un poco por la plaza. Por último nos sentamos en otra banca. ¿No se te hace extraño que hayamos podido ver juntos con tanta facilidad? Preguntó la gorda. No sabía qué se traía ella en la cabeza. Titubeé en responder. ¿Qué dirías si yo te dijera que creo que desde antes hemos visto juntos? Inquirió la gorda, eligiendo con cuidado cada palabra. No podía comprender qué quería decir.
Me repitió la pregunta una vez más y, sin embargo, seguí sin poder comprender el significado. ¿Cuándo pudimos haber visto juntos antes? Refuté. Tu pregunta no tiene sentido. Ahí está la cosa, replicó. No tiene sentido y no obstante tengo la sensación de que ya hemos visto juntos antes. Sentí un escalofrío y me incorporé. De nuevo recordé la sensación que tuve durante la mañana en aquel pueblo. La gorda abrió la boca para decir algo, pero se interrumpió a media frase. Se me quedó viendo, perpleja, me puso una mano en los labios y después prácticamente me arrastró al automóvil. Manejé toda la noche. Quería hablar, analizar, pero ella se quedó dormida como si a propósito quisiera evitar toda discusión. Estaba en lo correcto, por supuesto. De nosotros dos, ella era la que conocía bien el peligro de disipar un estado anímico analizándolo con exceso. Cuando bajó del auto, al llegar finalmente a su casa, me dijo que no podríamos hablar, en lo más mínimo, de lo que nos había ocurrido en Oaxaca. ¿Y eso por qué, gorda? Pregunté. No quiero que desperdiciemos nuestro poder, replicó. Esa es la costumbre del brujo. Nunca desperdicies tus ganancias. Pero si no hablamos de eso, nunca sabremos qué fue lo que realmente nos pasó, protesté. Podemos quedarnos callados, cuando menos 9 días, dijo. ¿Y no podemos hablar de ello solamente entre tú y yo? Pregunté. Una conversación entre tú y yo es precisamente lo que debemos evitar, contradijo. Somos vulnerables. Tenemos que procurarnos tiempo para curarnos.